de irnos de la registraduría a la procuraduría, Andrea, sí, con unas maniobras que podríamos llamar timonazos dentro de la búsqueda de garantizar la seguridad de la procuradora Margarita Cabello? pues esa es la pregunta, y más allá de esa palabra, podrían estarse tratando de algunas irregularidades, lo cual sería muy grave. O Estamos sea, hablando. no son timonazos. Sí, pues es que hay Puede ser un hecho- estrellón. Pues es que mire, lo pongo así en un ejemplo muy sencillo. La procuradora, por ser funcionaria pública, por supuesto necesita un esquema de seguridad, un esquema de protección. Hay un convenio con la Unidad Nacional de Protección para este servicio, y una de esas camionetas pues estaba dentro de ese convenio. El convenio finalizó y tenían que haber hecho otro tipo de convenios o una contratación, pero ¿qué pasa si un solo día la procuradora se queda con una camioneta que no tiene un respaldo jurídico, que no tiene un respaldo, por lo menos entonces en el papel, de algo de contratación? Paola, usted sabe que eso es muy grave, y en el Estado todo se tiene que hacer de acuerdo a la norma. ¿Qué pasa si hubiese tenido un accidente de tránsito, si una persona hubiera resultado herida, si hubiera recibido un atentado? O sea, eso es muy grave, y las consecuencias también en materia de contratación pueden ser muy graves. Claro, incluso hasta llevar a procesos de investigaciones, procesos disciplinarios, pero pues dentro de la misma procuraduría ahí pues uno se preguntaría cómo sería, pero además lo que usted dice del tema de accidentes y demás, ¿quién respondería? ¿No? Esa es la pregunta. Pues delicado, porque es que tiene que haber. Claro. Tiene que haber, o sea, es que es imposible que no exista ese vínculo o esa relación como una contractual. trazabilidad, exacto. Así sea por unos días, así sea que es que hubo un bachecito ahí de un mes. No, eso tiene que tener un respaldo. Pues esto es lo que denuncia una funcionaria que no ocurrió. Se trata de Sandra Cárdenas, ella funcionaria de la Procuraduría General. ¿Ella está trabajando? Sí, hombre. sí, ella está trabajando en la Procuraduría, pero fue trasladada, y ella nos va a hablar acerca de una irregularidad, una advertencia que ella hizo cuando estaba supervisando uno de estos convenios, de estos contratos. Para conocer la historia la saludamos de una vez. Sandra, bienvenida aquí a Sigue la W. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, Sandra, primero que todo, y para que nos ubiquemos bien, háblenos de usted, cómo llega a la Procuraduría, porque usted es experta en contratación y además se ganó un concurso. Sí, mira, yo llevo más de 30 años laborando en entidades públicas. Tengo una formación castrense, trabajé en la Policía Nacional durante 21 años y trabajé en el Ministerio de Justicia, el INPED, y ahora en la Procuraduría. Llevo más de 15 años en temas contractuales. Yo gano este concurso e ingreso a la Procuraduría en el año 2017 a la Oficina Jurídica Contratación. Trabajaba en contratación, porque me trasladaron injustamente. Hoy, cuando ustedes me contactan, pienso y hago esta denuncia porque pienso que nosotros como Procuraduría debemos ser garantes de las actuaciones. Debemos ser garantes del respeto de los derechos humanos, de los derechos laborales y de las actuaciones contractuales que se realizan. Porque aquí todos los días se abren procesos disciplinarios por corrupción en contratación, por celebración indebida de contratos, por contratos sin el lleno de los requisitos. Y, oh sorpresa, que cuando una funcionaria como yo, honesta, no deja hacer, como se dice coloquialmente, un torcido, o se dice en contratación una adición y una modificación, aunque yo no era la supervisora del contrato, recibo represalias frente a mi dignidad humana, frente a mi dignidad profesional, frente a lo que yo siento como funcionaria. Yo tengo problemas de ansiedad y pues desde el 2009 lo sufro, y con esto pues se me ha desatado un poco de incertidumbres, me siento perseguida, acosada. Aparte de eso, pues en la entidad he sufrido bullying porque dicen que yo no sufro de esta enfermedad. No, yo me la estoy inventando, llevo más de 14 años, pero sí quiero hoy denunciar, porque yo denuncié, hice un radicado, como ustedes mostraron en la primera imagen, el 10 de octubre, denuncié ante el jefe de control interno de la entidad, pero tampoco pasó nada. Permítame un momento, y ese preámbulo pues nos ubica entonces de quién es usted y qué estaba haciendo en la Procuraduría, pero entonces vamos por partes. Usted estaba particularmente en el área que se encarga de la seguridad de la Procuradora, y es muy importante estos convenios con la Unidad Nacional de Protección.
¿Qué pasó? Entiendo que ustedes advierten que se iba a vencer un convenio y que tenían que hacer algo porque entonces unas camionetas al servicio del esquema de seguridad de la procuradora pues no podrían estar funcionando. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, si yo era la supervisora del convenio, hago claridad. Yo no trabajaba en el área de contratación. Acordémonos que para poder contratar hay dos partes. La unidad de contratación, que es el grupo de contratos, y la unidad donde yo laboraba, que era la división de seguridad, donde es la parte técnica o es la parte que crea la necesidad. Entonces, yo llego trasladada al 2020 en esta división de seguridad por mi formación castrense y por mi formación en contractual, y en mis compromisos laborales y acuerdos laborales, todo se basaba en el seguimiento y la ejecución de los procesos de la división de seguridad. O sea, yo no estaba en el grupo de contratos, yo estaba al otro lado, pues para que me entiendan, donde se hacen los estudios previos, donde se hace la supervisión, donde se requieren las necesidades en el plan anual de adquisiciones, donde se debe estar pendiente de esas necesidades. Una de esas necesidades era suscribir el convenio con la UNP para la seguridad de la señora procuradora. Exactamente. Entonces, cuando usted se da cuenta que el convenio finalizaba, a usted, ¿quién le empieza a decir, venga, tenemos que solucionar esto de la camioneta? ¿Y en qué momento se produce esta maniobra o lo que podría incurrir en una irregularidad para que la procuradora no se quedara sin camioneta blindada, lo cual, por supuesto, también es grave? Bueno, de aquí comienza el principio de una violación flagrante del principio de planeación, ya que nosotros le solicitamos al secretario general de la entidad pues que se hicieran vigencias futuras para amparar ese contrato, mientras se blindaban unas nuevas camionetas de propiedad de la entidad. Solamente se aprobaron 2 meses de vigencias futuras y se adicionó el contrato y solamente se dejó adicionar hasta el 15 de abril, aunque teníamos recursos hasta el 7 de mayo. El 15 de abril nosotros pasamos propuestas. Yo tengo los correos donde se pasa una propuesta y se dice, oiga, hagamos un nuevo contrato, un nuevo convenio, hagamos un proceso que podría haber sido una mínima cuantía por el monto, porque pues no iba a ser por mucho tiempo, más o menos un mes y medio. Entonces, hagamos un nuevo, llevemos la edición con ONP hasta el 7 de mayo. Yo alcancé a hablar con funcionarios de la ONP para llevarla hasta el 7 de mayo, pero el secretario general no accedió. ¿Qué pasa acá? El 27 de abril, el 15 de abril se vence el convenio. Nosotros hacemos una solicitud a la ONP para que se alargara este convenio, para que nos dieran los 10 días establecidos que dice el convenio para la devolución de las camionetas. Entonces, yo misma, el 27, entrego una camioneta en Barranquilla y hago devolución en ONP de las otras 2 camionetas. Entonces, esas 2 camionetas las devuelvo a ONP como supervisora y las entrego con acta mediante, todo eso está publicado en el SECOT, pero esas camionetas nos dicen, no, tienen que esperar porque esas camionetas se las van a entregar a Blin Security, se las va a devolver a ustedes porque pasó algo allá, bueno. En ese momento nosotros esperamos y llegan personas de Blin Security. Efectivamente, la ONP le hace la devolución a las camionetas porque la ONP, esas camionetas no eran de la ONP sino de Blin Security, y se las entregan directamente, se las entregan, Blin Security nos las regresa, o sea, nunca estuvieron, se las devolvemos a ONP, pero nunca entregamos llaves, nunca entregamos camionetas, sino solamente fue en el papel porque tocó esperar a la entrega. Sandra, perdóneme porque aquí ya me enredé de pronto por las fechas, por un hecho, por otro, y es muy importante que usted nos haga absoluta claridad sobre qué es exactamente el 1, 2, 3 o el ABC o los pasos que se surtieron en esta situación. Entonces, vuelvo y arranco. El 15 de abril vencía el convenio, ¿correcto? Sí, señor. A partir del 15 de abril, ¿la procuradora quedaba sin carros blindados? Teníamos 10 días para la entrega. Esto sería a partir del 26. Listo. Entonces, desde el 26 ya ella quedaba sin carros blindados. ¿Qué tenía que pasar después del 26? Tenía que hacerse un proceso contractual para
poder, antes del 26, haber hecho un proceso contractual, ya fuera un convenio con la ONP o una mínima cuantía. Correcto, que era para ampliar, aunque fuera más o menos un mes, para tener tiempo de que se resolviera todo el proceso, ¿correcto? Sí, señor. Bien. El 26, eso no pasó, ni antes del 26, ni el 15, sencillamente eso no se hizo. ¿Qué pasó el 27? Bueno, el 27 yo devuelvo las camionetas, como supervisora del convenio las entrego a ONP. Él le devuelve a la ONP las camionetas. Y se queda la Sí. Y la procuradora, exacto, y la procuradora entonces quedó sin carros blindados, sin carros de seguridad. No alcanzó a quedar sin carros de seguridad porque, como te digo, directamente de la entidad habían solicitado una cotización al secretario general, de la cual yo anexé copia en mi denuncia, donde el dueño de Billing Security le dice que cobra por cada camioneta 20 millones de pesos. O sea, aquí el asunto es que para que la procuradora no quede sin camioneta, se hace un contrato directamente con Billing Security, que va a ser el proveedor de los vehículos blindados, ¿correcto? Contrato. Sí, a través de contrato. Se pidió una cotización, pero nunca hubo el contrato. Y entonces, ¿les dieron un carro o unos carros desde Billing Security sin contrato? Un contrato. Pero ¿cómo así? Eso, a Entonces, ver, como si hubieran pero hecho una ¿cómo? irregularidad, Es como, no hay si contrato. como si yo voy a un alquiler de carros, por tratar de ponerlo en una forma sencilla, voy a un alquiler de carros, cotizo, venga, cotíceme por favor ese Chevrolet que lo quiero para hacer unas vueltas en Medellín porque no tengo carro y necesito carro, y yo con la cotización únicamente me dicen, no, tenga, llévese usted el carro tranquilo, sin que yo firme nada, sin que se haga un contrato. ¿Eso cómo puede pasar? Eso es absolutamente Pues irregular, creo. Pues pasó acá, cuando yo hago la entrega de las camionetas, dejo todos mis antecedentes, los subo al SECOT, porque yo empiezo a ver cosas raras, y cuando usted siente que hay algo raro, usted empieza a guardar sus antecedentes. Entonces llegan y la gente de Billing Security empieza a hacer inventario y hace firmar estos inventarios a los conductores que recibieron las camionetas para saber en qué estado las entregaban. Pero yo ya no con convenio ni por parte de la ONP. Entonces, este documento lo puedo leer, porque ¿qué es? Ok, Billing Security. Ok, sí. No sé cómo llegó, pero bueno, este documento demuestra la devolución ya nuevamente a Billing Security. O sea, después de que se había entregado desde el 27, se entregan el 7 de junio, creo que decía ahí, se devuelven las camionetas a Billing Security, pero sin ningún contrato ni nada. ¿Cuál es la irregularidad que yo denuncié? Y que es el problema también aquí del asunto, no solamente desde las camionetas, sino que en el momento nosotros teníamos un contrato en ejecución, el 052 de 2023, para blindaje de 2 camionetas. ¿Y quién era el oferente? El mismo Billing Security, ¿cierto? Entonces, como a un mes de transcurrido la ejecución de este contrato, nos llama el jefe de división de seguridad a 3 funcionarios, entre ellos al supervisor, y nos dice, mire, hay que decir que las camionetas quedaron mal pintadas para poder pagar estos 20 millones de pesos, porque no se hizo contrato y nos toca pagar estos 20 millones de pesos. Nosotros no sabíamos que el contratista no nos iba a cobrar, y entonces hay que hacer una adición y una modificación. Claro, quiere decir que entonces le dicen a usted que diga una mentira, que no quedaron bien pintadas y que le echen el agua sucia un poco al privado, pero tengo entendido que la empresa, cuando se da cuenta de esta irregularidad, despidió a la persona que estaba haciendo ese acuerdo, digámoslo así, informal, con la persona de la Procuraduría. Sí, entonces nos mandan a llamar a los 3, obviamente a mí, porque yo era como la asesora de contratación, y lo digo una vez más, no trabajaba en el grupo de contratos, pero dentro de mis acuerdos administrativos de carrera se hablaba exclusivamente de asesoría en contratación, de llevar los estudios previos, de todo lo que me asignaban.
En este caso, cuando esto se me dice a mí, hacen una reunión del 052 cuando inicia la ejecución y me dicen, haga el acompañamiento al supervisor porque es un agente conductor. Ese agente conductor es una persona ya de edad, también en carrera administrativa, pues él no tenía conocimiento de nada de la contratación y yo empiezo a hacer acompañamiento de todo el proceso contractual del 052, tengo todos los correos y donde se evidenciaba que la primera semana del contrato se había hecho una reunión para decir que efectivamente en el contrato había quedado un error en la pintura de las camionetas. ¿Qué pasó? Ellos desde que Secretaría General nos dice el coronel, oiga, hay que hacer esto, el secretario general ordena que se haga una modificación y hagamos la adición para pagar esos 20 millones y vamos a decir que las camionetas están mal pintadas. Sandra, finalmente ese dinero, esos 20 millones, bueno, es que estamos hablando también que esas camionetas tuvieron que tener combustible y el sindicato también hizo unos derechos de petición y pudieron comprobar que efectivamente también hubo recursos públicos para el combustible de estas camionetas que no tenían un respaldo de ningún contrato y aquí Sandra nos dicen que finalmente le dijeron a uno de los conductores que se encargara de todo y Sandra pues que lo ayudara. Pero Sandra, finalmente ese dinero ¿de dónde sale o cómo arreglan ese problema con la empresa? Yo me niego rotundamente con el supervisor, hablo con el supervisor y le digo, usted no puede hacer eso, usted tendría que firmar. Le explico las consideraciones al coronel y me dice que va a hablar con el secretario general. Le digo, mire, esto es una falsedad, aparte puede haber un detrimento del patrimonio del Estado, porque es que lo primero que se hizo fue la pintada de las camionetas, eso está en el primer informe, además hay que hacerle una solicitud al contratista, entonces él me dice, no, eso lo hace el Secretaría General, no se preocupen, eso ya llamaron a Blin Security, ya está cuadrado para que se pague esa plata por ahí. Yo le digo, yo no estoy de acuerdo. Yo miro al supervisor y él me dice, no, yo tampoco estoy de acuerdo, entonces el coronel nos dice que nos retiremos y al otro día nos manda a llamar nuevamente. Ahí nos dice, bueno, ya hablé con el secretario general, pero bueno, eso no lo vamos a hacer, pero se le va a decir que usted fue la que, pues, en comillas, usted no aceptó, entonces no sé cómo vamos a pagar esos 20 millones de pesos. Entonces yo le digo al coronel, qué pena, coronel, pero eso ya no es nuestra responsabilidad. Nosotros como entidad debemos ser garantes de las normas. Andrea, estamos hablando de la vida. Sí. O sea, nunca en los 15 años de contratación, en las entidades que he estado como jefe, me habían dicho que hiciera una cosa de estas. Fuera así, lo que fuera está por los 20, denunciando. o sea, claro, es que no es que importa que sea 20 millones o un peso. Para el Estado esto y nosotros debemos hacer cumplir las normas. Claro, usted nos dice que tiene todos los soportes y que usted incluso mostremos también, más adelante vamos a mostrar los documentos donde usted le envía una comunicación a la Procuradora General Margarita Cabello, pero nos llama la atención que incluso usted habló con el jefe de control interno de la Procuraduría, Diego Ortiz, el 15 de septiembre y usted dejó constancia de esa conversación. Escuchemos aparte de lo que dijeron. Vamos, sí le pueden decir a la procuradora, oiga, tenga cuidado con lo que está pasando ya en contratación. Eso es otra cosa. O sea, tenga cuidado, señora procuradora, que usted... ¿Por qué no? Porque cuando yo le diga eso, lo primero que ella me va a pedir... Las pruebas. Usted le dice... Yo no puedo llegar... Usted le dice, si quiere, hable con Sandra Cárdenas y yo voy y le cuento todo a ella. Entonces, estoy total... Doctor, esas camionetas las movieron totalmente durante ese mes y medio porque Blin Security se las alquiló a la Procuraduría y por 20 millones de pesos, ahí yo tengo la cotización, ahí me llamaron que hiciéramos eso en el contrato, yo no dejé hacer nada de eso y pasó mes y medio y me trasladaron. Pero yo creo que dos cosas. Una cosa es el contrato, yo por eso he insistido mucho. ¿De que si pasó eso? No, yo estoy, por eso yo le estoy diciendo, yo por eso le estoy diciendo que yo me le pegué a ese contrato y no dejé que hiciera nada. Irregular no hay. Él dice, irregular no es. Al final, dice el jefe de control. Pero a ver, es que ahí sí me surge una inquietud, Sandra. ¿No será que como estaban en Blin Security blindando las camionetas de propiedad de la Procuraduría, lo que pasa es que la empresa entonces, mientras terminaban ese proceso de blindaje, entrega estos vehículos como una especie o una suerte de reemplazo o digamos como
Es que no sé cómo ponerlo en unos términos que sean lo Sí, suficientemente o sea, técnicos. como decir que dentro de las características técnicas y de lo que se solicitó fue el blindaje y pintura. En ningún momento se habló de un recurso, de un vehículo de reposición. Ajá, Por eso exacto. le digo, No ok, se puede. Entonces, o sea, cuando usted en ningún no se momento puede. podrían ellos decir, no, es que esta es la reposición mientras entregamos esto. No, porque es como un contrato de seguros. Si usted le dicen tiene derecho a un recurso a un vehículo de reposición, usted se da acceso al vehículo de reposición. Todo debe estar escrito dentro del contrato. El contrato No es algo se de- basó exclusivamente blindaje y pintura. Sí, no puede. No es algo de eso. Esto no es un argumento ¿Qué que era sea lo que válido ellos- y que. Exacto. Ok, No. entiendo. Quiero que entiendas que lo que ellos trataron de hacer es que como el mismo contratista de los blindados, de los que tenían que entregar las camionetas blindadas, era el que se le debía los 20 millones de pesos. ¿Ellos qué querían hacer? Pagarle a través de este contrato a ese mismo contratista los 20 millones de pesos. Ahí es donde nos proponen que hagamos eso, ninguno dejamos, pero al otro día el coronel nos dice, no, ya no se va a hacer nada. Además, en Bliss Security, el dueño se enteró y despidió a la persona encargada a la que había tomado contacto de la Procuraduría con la empresa. O sea, despidieron a esa persona por aceptar, porque el dueño de Bliss Security dijo, no, yo no me voy a meter en problemas y más con una entidad como la Procuraduría, yo tengo más contratos, yo no le voy a aceptar eso. Yo a ustedes se las presté, se las alquilé, ustedes me pagan los 20 millones de pesos aparte. Aparte de eso, lo que yo también denuncio es que a mí me manda llamar el coronel como faltando 10 días para que se venciera el contrato y me dice, oiga, hay que pagar los 20 millones de pesos, ¿qué vamos a hacer? Nos van a pagar las camionetas. Y yo qué tengo que ver, hable con la procuradora, cuéntele, dígale que lo que está pasando. Y yo me salgo de la oficina y a mediodía me dice, oiga, ya el Carlos, que es el secretario general, ya envió la consignación a Bliss Security y ya no van a pagar las camionetas. Entonces, o sea, yo no me estoy inventando nada de esto. Para veo puntualizar y para finalizar, perdóneme Sandra, finalmente usted después la trasladan y usted dice, esto es una consecuencia por lo que yo me negué a hacer y era una irregularidad. ¿Cuál es el mensaje final para la procuradora si le llega esta grabación a ella? ¿Usted qué le quiere decir? Y también tengo entendido que su salud mental se ha visto afectada. Yo le quiero decir que cuando los funcionarios denunciemos, cuando existan estas irregularidades, no se tomen este tipo de acosos o persecuciones frente a un funcionario honesto, recto y responsable. Porque no es posible que en una entidad como la Procuraduría tenga yo que poner mi nombre y sufrir una recaída que no sufría desde el COVID en mi enfermedad. Para los que sufren de ansiedad o todos saben qué es lo que pasa, tuve una recaída, me incapacitaron 15 días. Y no puede ser que yo esté sufriendo todo esto y que mis hijos y mi familia me vean así por ser una funcionaria correcta. Yo hablé con el jefe de control interno. Doña Sandra, perdóneme. Ahí está. Perdóneme, doña Sandra, porque es que tengo rápidamente que ir con una pausa comercial. ¿Qué nos dicen desde la Procuraduría, Andrea, sobre esta denuncia que hace Sandra Cárdenas? Mostremos el documento, lo vamos a subir también a nuestra página web. Nos dicen que verificado el contrato al que hace referencia la funcionaria, se evidenció que el mismo fue fruto de un proceso de selección abreviada y fue suscrito el 30 de marzo y finalizó el 2 de junio. Se ejecutó dentro del plazo de 2 meses pactado y se recibieron a satisfacción los servicios contratados, y además dice que se constató que la funcionaria no fue supervisora del mismo y que, revisado el expediente, se verificó que el supervisor no solicitó durante toda la vigencia del contrato ninguna modificación al mismo. Dicen que se dio traslado a la denuncia de acoso laboral y frente al traslado pues también dicen que se estaba requiriendo personal profesional en derecho para atender los procesos disciplinarios. En resumen, ellos niegan que haya habido alguna irregularidad. Claro, vamos a colgar el comunicado porque completo. yo creo que el contrato del que están hablando ahí es el del blindaje de las camionetas. Sí. No el que les presten una, que es ahí donde está el detalle. Sandra Cárdenas, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y vamos a ver en qué desemboca su denuncia, porque igual esto tiene que tener una respuesta.
Doctor, quiero dejar una cosa, quiero que por favor que esta denuncia no me vaya a traer consecuencias, más consecuencias de la que he estado siendo víctima. Ya me calificaron mal, estoy siendo perseguida y no quiero que esto se vaya más. Bien, pues doña Sandra, que así sea. Vamos a ver, igual estamos Muchas pendientes de gracias. usted, muchas gracias.